Bienvenidos a un nuevo episodio de Pantalla y Memoria. Tengo el honor de presentar una entrevista muy especial con una talentosa productora de diseño que ha dejado una huella imborrable en el mundo del cine y la televisión. Nos acompaña Bárbara Enríquez, cuya visión y creatividad han dado vida a la fascinante serie Tengo que morir todas las noches, dirigida por Ernesto Contreras y Alejandro Zuno. En esta charla, exploramos en profundidad su meticuloso trabajo de archivo, un elemento esencial para recrear con autenticidad los vibrantes y efervescentes finales de los años 80. Bárbara nos lleva a través de su proceso creativo, compartiendo anécdotas y detalles sobre algunas de las icónicas locaciones utilizadas en la serie. Prepárense para un viaje nostálgico y revelador, donde descubrimos cómo cada escena, cada detalle y cada elección artística se conjugan para transportarnos a una época inolvidable. Acompáñenme en esta emotiva conversación con la brillante Bárbara Enríquez. Y no olviden que la serie Tengo que morir todas las noches está disponible en Prime Video, y si aún no han escuchado nuestro episodio con Ernesto Contreras, les recomiendo que lo busquen y lo disfruten. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. Cine a viva voz. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast y les saludo, estoy muy contento la verdad de poder platicar con Bárbara Enríquez, con quien vamos a platicar justamente de Tengo que morir todas las noches, esta serie que ya pueden ustedes ver en Prime Video y de la que ya hicimos justamente un episodio en este podcast. Bárbara, justamente ahora toca platicar un poquito sobre todo el tema de diseño de producción. ¿Cómo fue adentrarse en este proyecto a partir de un libro homónimo que ofrece muchos detalles de una época que fue finales de los 80? Bienvenida. Hola, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Pues a ver, yo creo, para mí fue un trabajo súper especial esta serie. Uno, o sea, lo principal es porque yo viví esa época. O sea, yo fui al 9, yo lo conocí, hicimos performance, o sea, digamos que fue una parte de mi adolescencia, tenía 15, 16 años, pero pues era un lugar increíble. Entonces, digamos que en mi experiencia personal es un lugar que tiene un lugar importante en el corazón. Después, cuando me invitó Ernesto, ¿no? A hacer Ernesto y Mónica Lozano, pues a hacer este proyecto, leí, obviamente, Tengo que morir todas las noches, ¿no? El libro, que claramente, o sea, me revivió todos esos recuerdos, porque un poco el libro, ¿verdad? Es una crónica muy, muy completa de lo que se vivía en la época, ¿no? Y de los personajes que había pululando por todos lados, y del ambiente y todo eso. Entonces, digamos que se construyó entre la crónica y mis recuerdos, ¿no? Y los recuerdos de Ernesto, y los recuerdos de un montón que sí estuvimos, digamos, involucrados y que sí tenemos la edad como para haber conocido eso, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, bueno, desde ahí fue la aproximación, fue una aproximación como muy, eso, como muy desde los recuerdos más divertidos, ¿no? De la juventud, pues, ¿no? Entonces, así, desde ese lado queríamos construir un poco la imagen de Tengo que morir todas las noches. Y pues eso, así arrancamos. Y después un poco lo que hablamos de todo esto es que hicimos un montón de investigación histórica buscando fotos reales del lugar, ¿no? O sea, porque además de las que tiene, poquitas que tiene el libro, hay un montón de fotos de archivo. Que de hecho se va a inaugurar una exposición ahora en el Museo del Chopo de esas fotos de archivo, que está padrísimo. El mismo viernes se va a inaugurar esa exposición. Entonces, todas esas fotos las buscamos, las vimos, las digitalizamos y no sé qué. Entonces, digamos que reconstruimos muy precisamente cómo era el 9, ¿no? Cómo era físicamente el verdadero bar. Pero Ernesto y yo queríamos darle un
tono mucho más divertido, mucho más lúdico, mucho más sexy, mucho más moderno, porque de alguna manera queremos hablar con las nuevas generaciones, queremos presentarle este pasado que a nosotros nos parecía encantador con un lenguaje más moderno, ¿no? Entonces, ese fue también un poco la base en la que empezamos a diseñar, ¿no? Que es una base, ok, este es el 9, exactamente era así, que tenía unas paredes como de pintura, como de mármol y tenía una barra como de vitroblocks y cosas así que eran divertidas, pero que en la vida real quizá era muy pequeño, muy una cajita de zapatos y así, entonces quisimos hacerlo mucho más increíble visualmente, ¿no? Entonces agarramos como cosas muy representativas de la arquitectura del lugar y las metimos en este diseño de este bar 9 mucho más enorme y mucho más como visualmente atractivo. Entonces, es eso, es un bar 9 desde el recuerdo de la diversión y de lo que sentías cuando estabas ahí adentro, más que de una copia exacta de lo que era el lugar. Sí, apenas llevo yo un episodio de esta serie que ya pueden checar ustedes en Prime Video, pero en efecto se siente una serie muy, muy joven. El personaje principal, el de Guillermo, que viene siendo Ajá. tanto Guillermo Osorno como el propio ¿Torno? Ernesto Contreras, ¿no? O no, o cualquiera de los chicos de aquella época, se siente muy, muy joven. ¿Por dónde agarras una investigación histórica para nutrirte de materiales que van a finalmente ayudarte a una serie como esta? No es algo nuevo que hayas hecho, ya lo hiciste, por ejemplo, en Roma, ¿no? Donde hubo un detalle exhaustivo y que incluso te llevó a una nominación al Oscar. Pero, ¿cómo cada proyecto es diferente? ¿A qué archivo vas? ¿Cómo fue esto en particular en esta serie? Pues a muchos, ¿no? En realidad, bueno, hay muchísimas cosas pues en internet, buscando muchísimo, ¿no? Porque hay mucha gente que ya ha digitalizado cosas, Mm. eh, pero también en archivos, o sea, para empezar, todas estas que te cuento, las fotos de Cristeto, de Henri Donadieu, de Mongo, están guardadas, ya están en un archivo que todavía no estaban digitalizadas, entonces tuvimos que pedir permiso al museo de la UNAM para que nos dejara entrar a ver las cajas. Yo trabajo con mi investigadora, porque yo estaba haciendo el diseño de producción y parte de investigación, pero tengo una investigadora profesional para hacer todo esto, que fue y se metió con sus guantecitos y sus fotitos y empezó a tomar de todo. Y también teníamos que investigar, pues, cómo era el México, el contexto en México, ¿no? Fotos, Ujú. encontramos un montón de fotografías también de México de los ochentas, de cómo eran los autos, de cómo era la zona rosa, ¿no? O sea, un montón de fotos y con eso construimos todo el contexto. Que de hecho, o sea, creo que lo interesante o sea, que a mí me gusta mucho del trabajo que hicimos en la serie, es que el lado del 9, el lado de de esta banda gay increíble, enloquecida, es el que hicimos mucho más moderno. En cambio, afuera, el México Ujú. de los ochentas, lo llevamos hacia los setentas un poco. Entonces, porque lo que queríamos era que siempre que estuvieras en el 9 y en el contexto y en el mundo de toda la banda que vivía en el 9 te sientas rejuvenecido, con los colores, con todo, y salías a toda la banda esta los policías y toda la gente que rechazaba la homosexualidad, que rechazaba todo este movimiento y toda esta apertura, y que lo sintieras mucho más viejo, ¿no? Entonces, es una sensación para hablar con la juventud y decirle, este mundo ya estaba obsoleto, este mundo era el futuro. ¿No? Entonces hicimos los alejamos temporalmente, o sea, si bien la serie ocurre en los ochentas, Ujú. nuestro 9 es más tirado a principios de los noventas, finales de los 80 y principios de los noventas, y nuestro mundo de contexto era más tirado a finales de los setentas, principios de los ochentas. Entonces lo separamos casi por una década visual, ¿no? Y todo eso, Sí, bueno, fue con investigación, mucha investigación histórica. sí, eso se nota totalmente, pues sí, los colores más brillantes, ¿no? De este universo y los colores más, pues opacos, podríamos decirlo. Ocre, ajá. Ocres, exactamente. Oye, ¿cómo recrear justamente los 80? Finalmente, hacer una película o una serie de época siempre tiene sus retos. En México, pues todavía más, por asuntos presupuestales y también quizá de que no hay algo, ya una estructura tan hecha. Quizá ya más reciente, puede ser que ya haya más y quizá también en esto me puedes dar más luz, como en Estados Unidos, pero cómo es el reto justamente de recrear otra vez los 80 que cada vez que va pasando más años van Es muy quedando más difícil. lejanos, ¿no? Sí, pues fue una búsqueda de locaciones muy exhaustiva, ¿no? O sea, las calles, que se ven algunas calles, algunos exteriores, varios, hicimos una búsqueda muy exhaustiva. Justamente para eso hacemos la investigación histórica al principio, para hacer una Ujú. carpeta gigantesca de referencias con las que va el locacionista a buscar calles y cosas que nos dicen, ah, mira,
esto todavía lo podemos ambientar. Hay calles que ya son absolutamente inambientables porque tendrías que cambiar un montón de cosas, pero hay Sí. muchas calles todavía en la Colonia Roma, en el centro histórico y así, que todavía tienen un ambiente que si ya las intervienes con alguna cosa de decoración y cosas así, ya das, ¿no? La piña de los 80s y todavía funciona. Y creo que esa fue una de las búsquedas más afortunadas, igual que los interiores, los departamentos donde filmábamos, ¿no? Porque tenemos muchas locaciones. Toda esa búsqueda se hizo basada en la investigación histórica. Entonces ya sabían hacia dónde buscar, ya sabían estéticamente qué es lo que buscar y afortunadamente todavía tenemos eso en México, ¿no? Que podemos todavía hacer estos adaptaciones, ¿no? A época. Pero efectivamente cada vez es más difícil, ¿no? O sea, la modernización de todo, que pues es lo natural, ¿no? Pero quizás también deberíamos de reflexionar a conservar algunas cosas para poder seguir haciendo este ejercicio de memoria, porque al final estas series que son divertidas y son para el público y para que la gocen, también es un ejercicio de memoria, también es meterte en una cápsula del tiempo, pues, ¿no? Sí, totalmente. Platícanos si puedes de algunas de las locaciones que vieron. Yo voy a empezar con una que a mí particularmente siempre me gusta, que es ver a Tlatelolco, ¿no? Vi el Jardín de Santiago Tlatelolco. Además, en una escena muy interesante, ¿no? Porque es también un despertar del propio personaje principal. Y bueno, además Tlatelolco tiene toda esta cosa del 68, ¿no? Todas las heridas y en los 80, pues ese despertar también de alguna manera esa sacudida de despertar de la sociedad, pues también mucho tiene que ver con el sismo, ¿no? Platícanos si quieres de esta locación y de otras que quieras platicarnos, algunas más. Pues esa locación, o sea, en realidad, bueno, porque además estéticamente funciona muy bien, es una locación muy hermosa, ¿no? Que está además muy bien conservada todavía de la época, ¿no? Que Ujú, corresponde. ujú. Y en la investigación, ¿no? Hablábamos mucho de que los lugares de ligue, ¿no? De la Mm, banda gay, era en parques, ¿no? ya. Ocurría de esa manera. Entonces estábamos buscando una locación que históricamente, o sea, que nos funcionara históricamente, pero que más fuera muy atractiva, pero que además pudiéramos hacer todo este juego de miradas y de que, ¿no? Porque eso ocurría en parques. Y luego ocurría también lo de tener relaciones en los baños de los Sanborns, por ejemplo, ¿no? Ahí tuvimos que Mm, recrear un Sanborns, por ejemplo, para hacer eso. O sea, hicimos como todo esto de cómo era la vida, ¿no? De esta banda que estaba además súper oculta porque era totalmente, ¿no? Demonizado toda esta historia. Entonces, ¿cómo eran sus relaciones? ¿Cómo se conocían? ¿Cómo lo mismo pasaba con los cines gays, ¿no? Los ujú. cines estos súper oscuros, bueno, las calles de la colonia Roma, bueno, los Sanborns, o sea, todo eso tratamos, los bares a los que iban en el centro, ¿no? Cosas mucho más cutres y mucho más como de más arrabaleros, todo eso hicimos todas esas búsquedas de todas esas locaciones que en realidad nos servían para narrar cómo eran los encuentros, cómo era socialmente, ¿no? Cómo se entendían, cómo se hablaban con las miradas, cómo había como ciertos códigos, ¿no? Que solamente ellos entendían, cómo iban tomando, digamos, espacios, ¿no? Sus espacios. Y eso fue, ¿no? O sea, de eso va toda esta búsqueda de locaciones gigantescas que hicimos, baños, o sea, nos metimos en todo lado. Y Qué buscamos divertido. edificios antiguos, buscamos edificios construidos en los 60, 70, 80, ¿no? Que nos sirvieran arquitectónicamente. ¿Alguno que te gustara mucho de esos edificios? Pues es que todo, o sea, de todo. Donde hicimos, por ejemplo, hay unas escenas de baños que hicimos, Ujú, de los baños del cine, me parece, o algo así. Eran unos baños de un edificio que está en el centro, que es como del Sindicato del Trabajo, una cosa así, que es un edificio súper viejito y que tiene unos espacios increíbles. Y ahí en los baños de ese edificio, ellos tienen como una especie de foro de salón de eventos. En ujú. esos baños reconstruimos estos baños donde habían encuentros y tal. Y fue súper divertido. En ese edificio también hicimos mm, no me acuerdo si en este fue el crematorio, donde creman uno de los cuerpos de los chavos, Ujú, y ahí construimos, o sea, hicimos también búsqueda de multilocaciones, lugares que nos sirvieran un montón. Había este hotel, por ejemplo, donde vemos a Gloria, que es un hotel con un restaurante enorme, donde se conocen Gloria y Blas, por ejemplo, que es un hotel increíble que está en la Juárez, que está abandonado, es un edificio abandonado, pero es un edificio como setentero, ochentero, increíble. mm. Entonces tuvimos que limpiarlo entero, o sea, las intervenciones de nosotros fueron gigantescas en todos estos espacios, pero
¿no? Los ventanales eran perfectos, la estructura del edificio era perfecto, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un montón de reconstrucción, pero utilizando estos grandes cascarones de edificios súper viejitos de la Ciudad de México. Claro. Bárbara, te agradezco de verdad todo este tiempo. Quiero terminar con una pregunta más. El diseño de producción es otro de los muchos elementos del lenguaje cinematográfico, del lenguaje audiovisual. ¿Cómo lo trabajas con Ernesto Contreras, que te trae al equipo? Él tiene una visión, tú eres la experta en el tema, te dice más o menos qué es lo que deseas y cómo vas tú aportando o sumando a una idea que él tiene en la cabeza. Pues mira, Ernesto y yo somos compañeros de trabajo de hace muchísimos años. Hemos trabajado, yo he trabajado en muchas de sus películas, nos conocemos desde hace más de 20 años, entonces digamos que nuestra relación laboral es súper amorosa, súper amigos, ¿no? Mucho respeto y mucha confianza. Entonces podemos exponer nuestras ideas muy abiertamente, ¿no? De hecho, cuando decidimos esto de que íbamos a modernizar un poco la sensación del 9 para hablar de lo que sentíamos el estar ahí más que lo que realmente era, pues fue una plática larga de cómo hacemos para que esto sea más, ¿no? Más movido, más brillante, o sea, para modernizar este lenguaje, estos lugares que queremos. Entonces eso fue una plática de, bueno, ¿qué tal si tal? Yo me acuerdo que se sentía así, yo me acuerdo que no sé qué, era una plática de sensaciones y fuimos llegando a estos acuerdos, ¿no? Y también con el fotógrafo, ¿no? O sea, es un trabajo, o sea, el diseño de producción es un trabajo que se hace de la mano del director como del fotógrafo. Todas las decisiones estéticas que tomamos acerca de qué luces íbamos a usar, de qué color, de los ocres de los 70s, de los súper brillantes rosas y morados y tal de los 80s, o sea, cómo lo íbamos a distribuir en el mundo, también fue un trabajo con César, con el fotógrafo, muy, muy, muy largo. Entonces, bueno, pues con Ernesto es eso, la forma de trabajar con Ernesto y conmigo, pues ya es de cuates, no es de amigos. Es muy, muy, y nos conocemos un montón. Yo lo leo ya muy fácilmente, yo ya sé las cosas que le gustan, ya sé, ¿no? Lo que él disfruta ver, de qué tamaño quiere los sets, cómo se quiere mover en los sets, cómo filma, ¿no? Entonces, pues nada, pues para mí es fácil en ese sentido leerlo y poderle ofrecer, ¿no? Todas las alternativas para que tenga unos sets chingones, perdón por mi francés, y se pueda divertir filmando ahí, pues, ¿no? Pues ahí está. Bárbara Enríquez, diseñadora de producción de muchas producciones, en este caso Tengo que morir todas las noches. Muchas gracias por tu tiempo, mucho éxito con la serie y la gente está invitada precisamente a verla en Prime Video. Gracias, Bárbara. No, a ustedes gracias y que disfruten mucho la serie. Muy bien, pues yo con esto me despido de este episodio. Nos escuchamos en un próximo Pantalla y Memoria. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.